Activos, pasivos, patrimonio, balance, cuenta de resultados. Qué lío, ¿no? Pues si te quedas conmigo, hoy también te lo explico. Bien, pues ya estamos en el ordenador. Vamos a comenzar la presentación presentando los conceptos de activos y pasivos para una empresa, ya que en el mundo empresarial o económico es lo más habitual, y después vamos a trasladarlo a una familia, porque creo que es importante que seamos capaces de calcular estos conceptos para una familia o para una persona y con ello tendremos mucha información sobre nuestra economía. Bien, en el caso de las empresas, un activo es aquello que es capaz de generar unos ingresos, ¿vale? Normalmente, pues solemos distinguir entre activos intangibles y activos tangibles. Los activos tangibles son aquellos que se pueden tocar, que podemos ver, por ejemplo, una fábrica, cualquier tipo de equipamiento, cualquier tipo de maquinaria que es capaz de generar unos ingresos para producir unos productos o unos servicios. También hay activos intangibles, es decir, intangibles quiere decir que no se pueden ver o que no son tan fáciles de ver. No quiere decir por ello que no existan. ¿Qué es un activo intangible? Pues, por ejemplo, en el caso de una empresa pueden ser licencias, si está fabricando software, o una farmacéutica puede tener patentes o cualquier tipo de royalties, es decir, de ingresos pasivos que se genere por el hecho de explotar la marca que ha ido generando la empresa a lo largo del tiempo. Un ejemplo muy típico es el de Coca-Cola. Todos sabemos que Coca-Cola tiene un gran reconocimiento de marca. Cuando vas a un bar y no sabes qué pedir, pides una Coca-Cola. Vale, eso lo ha conseguido a lo largo de los años, de las décadas, a través de la publicidad y de meterse en nuestra mente. Eso es un intangible, es decir, ese reconocimiento de marca que es tan grande tiene un valor y las empresas son capaces de ponerle un valor, un número, un importe. ¿Vale? Por otro lado, los pasivos sería cómo financio yo todos mis activos, es decir, todo ese equipamiento, toda esa maquinaria, todas esas licencias tiene un coste, es decir, la empresa ha estado durante muchos años trabajando para llevar sus productos y sus servicios al mercado y entonces ha tenido que financiarse de alguna manera. Pues los pasivos son todas esas deudas que actualmente tiene la empresa. Se suelen dividir entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Es un término un poco técnico, pero es muy sencillo. El pasivo corriente es aquella deuda que se ha de pagar en el presente ejercicio, en el presente año, y el pasivo no corriente es aquella deuda más a largo plazo que se tiene que pagar después de ese primer año. Es decir, si una empresa, por ejemplo, tiene una deuda a 20 años con un banco, pues el pasivo corriente serían todas aquellas cuentas por saldar a lo largo de este año 2023 y el pasivo no corriente serían las deudas que quedan por saldar al año siguiente y los siguientes 19 años, que serían un total de 20, ¿vale? Es decir, otros pasivos que pueden haber, por ejemplo, intereses de esa deuda. Ahora que estábamos hablando de los tipos de interés que han subido mucho, etcétera, pues esos intereses se van acumulando y a medida que la deuda es mayor y los tipos de interés son mayor, pues se hace mayor el importe que tenemos que pagar. Y cualquier otro tipo de deuda que tuviera la empresa, ¿vale? Es decir, cualquier otro tipo de pago que tenga que hacer a proveedores, a clientes, a bancos, etcétera, ¿vale? Entonces, muy sencillo. La suma, bueno, en este caso, mejor dicho, la resta de los activos menos los pasivos sería lo que en economía llamamos el patrimonio o equity en inglés, ¿vale? Es decir, es el dinero que quedaría después de restar todos nuestros activos menos todos nuestros pasivos. Lo lógico y lo habitual y lo deseable es que esta cantidad sea positiva, es decir, que no haya un equity negativo o un patrimonio negativo. Eso significaría que la empresa pues o está altamente endeudada porque los pasivos son muy grandes o tiene unos pasivos muy bajos. Suele ocurrir muchas veces que las empresas tienen este equity negativo pues porque, por ejemplo, han hecho muchas inversiones y han aumentado la deuda o quizá han pagado muchos dividendos a sus accionistas, entonces ha bajado mucho el dinero que tienen en caja, ¿vale? Pero bueno, este es otro tema un poco más técnico en el que no me quiero meter hoy. Es importante saber esto, que el patrimonio va a ser la diferencia entre los activos y los pasivos. Y también es muy importante, este patrimonio no es dinero que la empresa tenga en su caja.
¿vale? Es decir, este patrimonio está ahí como un apunte contable, pero no es el dinero corriente que está en caja. Para eso existe el balance, que ya lo trataremos en otro vídeo. El activo simplemente es el potencial dinero que tendría la empresa caso de liquidar todos estos activos y todos estos pasivos, por ejemplo, mañana, ¿no? Es decir, hay activos que son muy líquidos, pues podrían ser activos financieros como acciones o como inversiones en otras empresas que se pueden liquidar mañana mismo, y hay activos que son muy ilíquidos, que no es tan fácil de liquidar porque necesitan tener un comprador y posiblemente cuando se vayan a vender, a lo mejor el precio que conseguimos en ese momento en el mercado pues no es el que tenemos apuntado contablemente, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a extrapolar todos estos conceptos que hemos aprendido de activos y pasivos a una familia o a una persona. Es importante hacer este ejercicio. Sabremos cuál es la salud de nuestra economía en este momento y, caso de que quisiéramos, por ejemplo, ir a negociar con un banco un crédito, pues esta información que tenemos podría fácilmente ayudarnos en estas negociaciones. Entonces, similarmente, vemos, por ejemplo, que los activos que puede tener una persona, una familia, serían aquellos que serían potenciales de generar unos ingresos, aunque no los generen. Pues, por ejemplo, unas propiedades que podamos tener, nuestra propia vivienda. Aquí hay un debate interesante de decir, que siempre se ha dicho, ¿no? Si la vivienda propia en la que uno vive es un activo o un pasivo. Ese es un debate que no quiero entrar ahora, en el que ya hablaremos en posteriores vídeos, pero se podría considerar la vivienda actual como un activo siempre y cuando la deuda que se deba al banco sea inferior, ¿vale? Que supuestamente pues, es así, ¿no? Al valor que tiene la vivienda en este momento. Otros tipos de activos podrían ser, pues esos activos inmobiliarios de tipo garajes, locales, cualquier tipo de propiedad que pudiéramos poner o tengamos puesta en alquiler y que nos genere o nos pueda generar unas rentas. ¿Qué más? Productos financieros que podamos tener de inversiones en empresas, tanto en acciones como en, por ejemplo, en fondos de inversión o en cualquier otro tipo de activo financiero que podamos tener y que sume a nuestro patrimonio, ¿vale? Es decir, a nuestros activos en este caso. Y después, al igual que las empresas tienen activos intangibles, es decir, que no se pueden ver, no se pueden tocar, no son tan fáciles de estimar, nosotros también podríamos tenerlos. Imaginemos que pues, somos socios de una franquicia o tenemos alguna participación en algún negocio familiar o con amigos. Estos royalties o estos ingresos que podríamos generar de forma pasiva también se sumarían a nuestros activos. Cuidado, los ingresos y los gastos irían en el balance, ya lo trataremos en otro vídeo. Aquí estamos hablando de activos, ¿vale? No estamos hablando de cuenta de resultados, estamos hablando de aquellas cosas que son potencialmente susceptibles de generar ingresos, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos a los activos, pasemos a los pasivos. Tendríamos, al igual que en una empresa, cómo hemos generado. Es decir, tenemos activos y la forma de financiar estos activos serían nuestros pasivos. En nuestro caso, pues las hipotecas que pudiéramos tener sobre esas propiedades que hemos hablado antes, los créditos que pudiéramos tener, por ejemplo, pues de vehículos, créditos al consumo, intereses que podamos estar pagando por cualquier tipo de deuda, por ejemplo, la tarjeta Visa, otras deudas que podamos tener con familiares, con amigos, con quien sea. En general, los pasivos son todas aquellas deudas que nos han permitido hacer la construcción de nuestros activos, ¿vale? Previamente. Es decir, nosotros, a no ser que hayamos ido ahorrando cada año, pues normalmente una familia pues siempre se endeuda, ¿no? Para conseguir los activos, ya sea la casa, un inmueble, un local, un garaje, por ejemplo, un coche, pues todo eso se ha de financiar de alguna manera y esos son los pasivos, ¿de acuerdo? Por tanto, la cuenta es la misma que antes. El patrimonio que tendríamos o el equity que tendríamos serían la resta de los activos menos los pasivos. Importantísimo es que este resultado sea siempre positivo, es decir, un número mayor que 0, porque si no, lo que estaría ocurriendo es que, de nuevo, como en el caso de una empresa, tenemos más deudas de lo que realmente poseemos, ¿de acuerdo? Es decir,
Si nosotros tenemos una suma de activos, por ejemplo, si empezamos a sumar todo, las propiedades, los productos financieros, las franquicias que pudiéramos tener, etcétera, etcétera, y le restamos todas las deudas que tenemos con el banco, con la hipoteca, con los créditos al consumo, con aquello que podamos deber a amigos, familiares, etcétera, si tenemos una suma de activos de 200.000 euros y una suma de deudas de 250.000, pues realmente estamos en un problema, ¿de acuerdo? Porque tenemos un patrimonio de menos 50.000 euros. La idea es que siempre tengamos un patrimonio superior. No quiere decir, al igual que hemos hablado en la empresa, que ese dinero lo tengamos contante y sonante. Es un apunte contable, es decir, no tenemos esos 50.000 euros de menos o de más en nuestra cuenta bancaria. Si, por ejemplo, imaginemos que la suma de nuestro piso, los locales que pudiéramos tener, las acciones, etcétera, sumarán, por decirlo algo, 300.000 euros y nuestra deuda total fuera de 250.000, pues nosotros tenemos un patrimonio de 50.000 euros, pero eso no significa que ese patrimonio lo tengamos en dinero contante y sonante. Eso sería si ahora, a precio de hoy, a precio de la valoración que hemos hecho hoy, pudiéramos liquidar absolutamente todo, tanto nuestros activos como nuestros pasivos, sí que nos quedarían esos 50.000 euros teóricamente, ¿vale? Porque pues sería muy difícil cuadrarlo todo para venderlo todo al precio que nos está marcando la valoración y además en el mismo momento, ¿vale? Es decir, los precios fluctúan, las valoraciones fluctúan, entonces sería raro que finalmente consiguiéramos ese dinero exactamente, ¿no? Aparte de los impuestos que pudiéramos tener que pagar por el hecho de vender una propiedad o por liquidar unos pasivos, una hipoteca, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, bueno, es un ejercicio muy sencillo, simplemente quería aclarar estos conceptos que a veces son un poco confusos y nada, me despido ya, espero que este vídeo te haya resultado interesante y si es así, pues dímelo en los comentarios y aprovecha para suscribirte al canal. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo, adiós.